Bueno, en este caso es el mismo problema anterior y dice que el método que vamos a utilizar ahora es el método haciendo directo la suma de fuerzas en cada eje. Entonces ya habíamos visto pues el problema, habíamos hecho la suposición de las flechas, de las fuerzas, el cálculo del ángulo, y ahora lo que vamos a hacer es usar este método. Este método dice que vamos a hacer una suma de fuerzas con respecto al eje X y con respecto al eje Y para formar dos ecuaciones con dos incógnitas. El orden puede ser cualquiera, únicamente cuando una incógnita esté sobre un eje, conviene hacer primero la suma de fuerzas del otro eje, es decir, si FB estuviera en el eje Y, convendría hacer sumatoria de fuerzas en X, o si FA está en el eje X, convendría hacer sumatoria de fuerzas en Y, pero es en los únicos casos en los que no tiene un ángulo una de ellas, es decir, o está en el eje Y o está en el eje X. ¿Sí? En este caso no aplicaría esa última parte porque los dos incógnitas tienen ángulos, entonces no aplicaría. Entonces pues vamos a comenzar con el cálculo de las sumatorias de fuerzas. En este caso pues son ecuaciones. Ecuación 1 pues va a ser una sumatoria. Vamos a poner la X como ecuación 1. En este caso pues nuestro diagrama, que es el diagrama de cuerpo libre, es el que nos va a ayudar. Tenemos que FB va hacia el lado derecho y hacia arriba, y FA va hacia el lado izquierdo y hacia arriba. Como estamos en X, lo que nos interesa es saber si va hacia la derecha o a la izquierda. En este caso, pues sería FB primero, ya que es positivo. Si pueden empezar también con FA, solo que tendrían que poner menos FA. FB coseno de 35 menos FA coseno de 50 grados. Esto es igual a 0. Es igual a 0 porque en, en esta situación, en este esquema, nosotros tenemos que considerar que el cuerpo esté en equilibrio, porque así dice el enunciado. Entonces, si el cuerpo está en equilibrio, quiere decir que la reacción y sus componentes son 0. Es decir, las sumatorias de las fuerzas también son 0. Por eso se considera igual a 0. Después de esto, pues habrá que calcular la ecuación 2, la que es sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en este caso sería FB, seno de 35, más FA, seno de 50, menos 1500, seno de 90, que es 1, y así quedaría igual a 0. ¿Sí? En el anterior no se pone 1500 porque el ángulo de 1500 es de 90 grados y coseno de 90 es 0. Entonces no tiene caso agregar aquí un valor que va a ser 0. Es como si aquí agregamos más 0. ¿Sí? Porque pues no quita ni agrega nada. En cambio, en sumatoria de fuerzas en Y sí, porque son 1500 seno de 90 y seno de 90 es 1, entonces sería 1500 por 1. Es negativo porque la flecha va hacia abajo. Aquí recuerden que en Y, si va hacia arriba es positivo y si va hacia abajo es negativo. Entonces así nos quedarían las dos ecuaciones. Lo que sigue pues es buscar un método para solucionar un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a despejar la ecuación 1 para que se pueda sustituir después en la ecuación 2. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ponemos aquí ecuación 1. Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a recordar que como vamos a usar un método de sustitución, tenemos que tomar la ecuación, una ecuación, despejar una incógnita de ahí y sustituirla en otra. Entonces la ecuación más corta y sencilla es la ecuación 1. Entonces vamos a despejar de la ecuación 1 FB
que es FB por coseno de 35 grados. Y vamos a pasar del otro lado del igual el otro elemento, que es menos FA coseno de 50. Está restando, por lo tanto FA pasa sumando. Muy bien. Ahora vamos a, ahora sí, despejar completamente FB. Ya nada más nos queda aquí este coseno de 35 que está multiplicando. Lo vamos a pasar dividiendo. Va a quedar de la siguiente manera. FA coseno de 50 grados entre coseno de 35 grados. Aquí vamos a ponerlo también entre paréntesis. Y lo que vamos a hacer es solamente dividir las funciones. FB es igual, y dividimos coseno de 50 entre coseno de 35, nos da 0.7846,9, vamos a poner 47 FA. ¿Sí? Es una equivalencia. Con este valor vamos a pasar a la ecuación 2. Ecuación 2. Y vamos a sustituirla. En este caso sería 0.7847 FA, ¿sí? Que vale FB por el seno de 35 más FA seno de 50 igual a 1500. Muy bien, vamos a explicar qué se hizo. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Muy bien. Aquí si ustedes ven la ecuación número 2, tenemos sumatoria de fuerza en Y es igual a FB seno de 35, pero dijimos que FB ahora vale 0.7847 FA. Entonces en lugar de poner FB, ponemos este valor entre paréntesis por el seno de 35 más FA seno de 50 menos 1500 igual a 0. El 1500 es una cantidad, no es una incógnita. Entonces como está restando, la pasé sumando y eso fue lo que se hizo. Ahora vamos a simplificar los valores para continuar. Entonces aquí tenemos, vamos a multiplicar este punto 7847 por el seno de 35. Nos da a 0.45008. Vamos a poner aquí un 1. FA más seno de 50. ¿Cuánto es? Seno de 50 nos da 0.766 FA. Esto es igual a 1500. Como los dos valores que tenemos ahí son de la misma incógnita, o sea, FA, los podemos sumar. Si no fuera así, no podríamos sumarlos, ¿sí? Más punto 4501. Nos da a 1.2161 FA igual a 1500. Ya por último, pues ese
1.2161 de FA, lo pasamos dividiendo para obtener ya el valor. Es 1500 entre 1.2161 da 1233.45 newton. Y así quedaría. Este sería el primer valor. Déjenme lo voy a encerrar. Así nos quedaría el primer valor, el primer valor conocido. Ya una vez que tenemos este valor, podemos obtener el que nos hace falta, que es el de FB. Entonces vamos a poner aquí abajo FB. Si ustedes recuerdan, les dije que FB acá estaba arriba, que era 0.7847 FA, y ya acabamos de calcular FA. Entonces ya podemos sustituirlo por el 1233.45 para obtener el valor de FB por punto 7847 nos da 967.89 y lo encerramos. Aquí nada más para que sepan, este de aquí salió de vamos a ponerlo así, para que no crean que me lo saqué de la manga. Ahí está. Ok. Y así quedaría resuelto por este método. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente método, que es girando todo el sistema de fuerzas y haciendo sumatoria de fuerzas. Cuando un sistema de fuerzas está en equilibrio, el resultado es cero. Eso ya lo sabíamos. Entonces podemos girar todo el sistema de fuerzas el ángulo que querramos, ¿sí? Pero tiene que ser todo. Y no alteramos las condiciones del sistema de fuerzas porque sigue estando en equilibrio. Entonces lo que vamos a hacer es girar un ángulo. Este ángulo debemos de estar seguros que sea ese ángulo de todo el sistema de fuerzas, buscando que una de las incógnitas nos quede sobre uno de los ejes, ya sea X o Y. Hacemos sumatoria de fuerzas en el otro eje, ¿sí? ¿Con qué intención? Porque recuerden que si está una fuerza en un eje, aquí lo vimos en el problema anterior, si ustedes observan 1500 está en Y, en X no aparece. Entonces lo que buscamos que las incógnitas, una de ellas no aparezca en una sumatoria, ¿sí? Aquí lo que estamos tratando de hacer es que con una sumatoria de fuerzas encontremos directamente una incógnita y después con la otra sumatoria de fuerzas encontremos la otra incógnita, ¿sí? Lo que les decía aquí. Entonces vamos a ver este problema, vamos a hacer el mismo para comprobar los resultados. Este método se me hace un poquito más preciso, pues siempre y cuando usemos todos los más cifras que se pueda. Entonces vamos a hacer un eje de coordenadas y sobre este vamos a hacer el diagrama, pero ahora que sí que lo vamos a mover. En este problema anterior, en este diagrama anterior, tenemos 35 grados y 50 grados. Yo una recomendación, no es necesario que lo hagan de esa manera, es una recomendación, pueden girar el ángulo más pequeño. Eso quiere decir que solamente van a agregar una cantidad o van a restar una cantidad menor a la operación, ¿sí? Porque si toman un ángulo muy grande pueden brincar de cuadrantes y a veces se les olvida por andar a la carrera y entonces se genera un problema con un signo o con un cuadrante, con una función. Entonces, lo recomendable es tomar el ángulo más pequeño para la fuerza que quede en un eje. En este caso, FB tiene 35, es menor que 50. Incluso aquí en estos otros lados tenemos ángulos. Este es de 40
este otro es de 55. Entonces, aún así estos dos son más grandes que 35. ¿Sí? También podemos girar la fuerza hacia el eje Y, no solo sea X, puede ser X o Y. En este caso nos conviene hacia X porque tenemos un ángulo pequeño de 35. Entonces es un poco más conveniente. Entonces aquí vamos a poner que vamos a girar 35 grados en ese sentido de la flechita. Eso pues va a hacer que nos quede sobre el eje X positivo la flecha de FB. Vamos a poner, entonces las demás también se tienen que mover o desplazar. Vamos a ver, quedaría de esta manera. Vamos a indicar, este sería FB. Acá arriba tendríamos FA. FA no me parece muy convincente. Ahorita la muevo. Y esta es 1500 Newton. Esta la vamos a poner aquí. Los ángulos, este es de, si teníamos 50 y giró más hacia el eje Y, ese sentido serían una suma, entonces serían 85. En el otro tenemos 150, está a 90 grados, pero por el sentido que giró, caminó, recorrió 35, entonces 90 se le restarían 35, nos da 55. Y ahora sí vamos a indicar el ángulo, uno aquí, otro acá. Y vamos a acomodar un poquito las flechas. Esta pues debería de ser más pegada hacia el eje. Y esta, así está bien. Muy bien. Ya que tenemos este diagrama correctamente acomodado y con los datos, entonces hacemos las sumatorias, lo que nos decía ahí el enunciado. Entonces la sumatoria de fuerzas con la que vamos a empezar debe ser contraria a la que corrimos la fuerza. Si la fuerza la corremos hacia el eje X, empezamos en Y. Si la fuerza la corremos hacia el eje Y, la sumatoria de fuerzas sería en X. Entonces en este caso la movimos hacia X, empezamos con las fuerzas en Y. La fuerza en Y sería FA. Acuérdense que es vertical positiva hacia arriba y vertical negativa sería hacia abajo. Sería FA seno de 85 menos 1500 seno de 55. Esto es igual a 0. Acuérdense que sigue siendo en equilibrio, sigue estando en equilibrio. Entonces aquí ahora despejamos FA seno de 85 es igual, está restando, pasa sumando 1500 seno de 55. Entonces ahora vamos a dejar solita la FA. Entonces son lo que ya teníamos, 1500 seno de 55. Es lo que ya teníamos entre, ¿sí?, el seno de 85. Y con esto vamos a obtener el valor de FA. Vamos a ver, 1500 seno de 55 entre seno de 85. Da 1233.42 Newton. Este sería el valor de FA. Vamos a marcarlo nada más para que quede bien indicado. Ahí está. Ahora vamos a sumatoria de fuerzas, pero ahora en X. Aquí no es tanto ecuaciones, aquí es ya por sumatoria se hacen los despejes directos. En X tenemos FB,
coseno de 0, que es 1, entonces nada más dejamos FB. Y también tenemos FA, que es la que acabamos de calcular. La componente iría negativa, 1233.42 por el coseno de 85. Y también tenemos negativa la de 1500, coseno de 55. Esto es igual a 0. Entonces aquí podemos reducir todos los términos porque son cantidades y las dos son negativas, entonces se van a sumar. Sería 1200, menos 1233.42 coseno de 85 menos 1500 coseno de 55. Nos da a 967.86. Esto es igual a 0. Entonces FB, vamos a despejar, es igual a 967.86 newton. Y este sería el otro resultado. Así quedaría resuelto. Esos son los dos valores. Hay una pequeña diferencia, pero pues es por los redondeos. Muy bien, entonces para aclarar este punto sobre los signos, hay combinaciones que se pueden dar. Las combinaciones son más con más, o sea que los dos resultados nos den positivo. Eso quiere decir que la dirección es correcta. Nos puede dar menos con menos, ¿sí? Entonces aquí también la dirección es correcta. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar por menos 1 ambos lados y se harían positivos. Eso quiere decir que nada más es cuestión de hacer un paso más. No es que estén mal la dirección. ¿Por qué? Porque los dos signos son iguales. ¿Sí? Entonces, mientras los dos signos sean iguales, la dirección es correcta. Lo único es el resultado, pues habría que multiplicar por menos 1 en el caso de los signos negativos. Y las otras combinaciones son más con menos o menos con más. ¿Sí? Entonces, en esos casos, la dirección, la flechita que nosotros supusimos, está incorrecta, va hacia el otro lado nada más. Eso es lo único que sería, el 900 está bien o el resultado que tengan está bien, siempre y cuando hayan hecho el procedimiento correcto. Pero la dirección de la flecha es en sentido contrario. Es lo único que se modificaría, que nos podría aparecer. Y sí hay que dejar ahí claro, poner ahí cambia sentido y tachar la flecha y ponerla en el otro sentido, simplemente para que yo esté enterado de que hubo ese cambio, que hubo un error en la suposición, que se corrigió y ya todo queda bien en el problema. No se bajan puntos, no les afecta en nada. Es simplemente aclarar, es como una memoria de cálculo, simplemente se aclara que ahí se hizo una suposición incorrecta y se hizo el ajuste necesario al final. Eso sería todo.